Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación. Para continuar con nuestras secciones de la tarde, a continuación vamos a comenzar un panel muy interesante sobre urgencias oncológicas. Panista hematóloga del Hospital Universitario San Vicente Fundación. Ella será la moderadora del caso clínico. También estará con nosotros el doctor David Ignacio Gómez, médico radioterapeuta oncológico. Él nos compartirá su enfoque sobre el síndrome de vena cava superior y la compresión medular. También nos acompaña el doctor Andrés Yepes Pérez, médico internista oncólogo del Hospital Universitario San Vicente Fundación, quien tiene a cargo el enfoque de la hipercalcemia maligna. Y por último nos acompañará el doctor Mauricio Andrés Alzate Arias. Él es médico internista hematólogo, quien estará a cargo del enfoque del paciente con síndrome de lisis tumoral. Entonces, doctora Lina, adelante. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta sesión de urgencias oncológicas iniciando, vamos a empezar con un caso clínico sobre un paciente con síndrome de vena cava superior. Tenemos entonces la historia de un paciente de 69 años que consulta por edema facial y periorbitario y que posteriormente presenta hinchazón supraclavicular bilateral de las extremidades superiores y disnea. Aproximadamente 30 días antes, el paciente había notado el desarrollo de circulación venosa colateral en la parte superior, la región anterior y posterior del tórax, todo esto asociado a distensión yugular bilateral. Tiene como antecedente importante tabaquismo pesado. Al examen físico, nuestro paciente mostraba edema moderado venoso, circulación colateral de tórax anterior y distensión de la vena yugular izquierda, junto con la presencia de dedos en palillo de tambor en sus extremidades superiores. La tomografía computada de tórax que se le realizó al paciente mostró una masa de 68 por 52 milímetros en el lado derecho del mediastino que obstruía la vena cava superior. La biopsia con aguja estableció un diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón de células grandes. Para dar inicio entonces a la discusión de este caso clínico, invitamos al doctor David Andrés. Muchas gracias. Bueno, doctora, muchas gracias por la invitación. Vamos entonces a hablar de urgencias oncológicas. Primero, para todos los asistentes, estos son pacientes que tienen cáncer. Hay que pensar que pueden curarse. No, un paciente con cáncer en urgencias ya desahuciarlo. Hoy en día, con la terapia sistémica, con las nuevas terapias de radiación, se logran supervivencias muy superiores. Entonces hay que tratar que estos pacientes tengan un enfoque oncológico rápido para que luego logren sobrevivir y tener una buena calidad de vida. Síndrome de vena cava superior es un síndrome que fue descrito inicialmente allá por el 1700, un conjunto de signos y síntomas derivados de la obstrucción de la vena cava superior, que puede ser por causa intrínseca o extrínseca, que ocasiona un aumento de la presión venosa del cuerpo superior. Las causas más frecuentes son causas malignas. El diagnóstico es muy importante que tengan presente, es clínico, lo pueden hacer en urgencias y placa tórax. Con esas dos medidas pueden hacer un diagnóstico de síndrome de vena cava superior. El TAC de tórax obviamente ayuda. La triada clásica es edema en esclavina, cianosis de cabeza y cuello y una circulación colateral. La disnea representa el síntoma más frecuente. El manejo inicial se basa en medidas generales hasta determinar la causa exacta para iniciar un tratamiento oncoespecífico. La fisiopatología es, esta vena cava superior, como todas las venas, tienen unas paredes que son delgadas y fáciles de comprimir, vulnerables a cualquier crecimiento. La vena cava superior se origina de ambas venas braquicefálicas. La presión venosa central a nivel del cuello es 2 milímetros de mercurio. Cuando hay una obstrucción puede aumentar de 20 a 40 milímetros de mercurio. La presión elevada causa un edema intersticial de la cabeza y cuello que puede llevar a un edema cerebral secundario que puede conducir a isquemia cerebral
una hernia y muerte del paciente. Por eso la importancia de actuar rápidamente. En la gráfica ven la triada clásica del paciente y a veces también tienen un edema de tejidos blandos del cuello. Las causas más frecuentes en etiología son las malignas, las benignas en un 15%. Benignas, cualquier fibrosis de mediastino o en tórax, un aneurisma torácico o secundario al uso de catéteres, electrodos, fármacos o NPT, que es alimentación parenteral. Las causas malignas, que son las más comunes, la más común es cáncer de pulmón. De ellos, la más común es cáncer de pulmón de célula no pequeña. También están los linfomas no Hodgkin y otros tumores, 9%, principalmente cáncer de mama. Este síndrome se presenta más frecuentemente entre la quinta y sexta década de la vida. La instauración del síndrome es insidioso inicialmente. El paciente va a presentar la triada clásica y vamos a hacer una prueba que es que el paciente eleve los brazos por encima de la cabeza y eso va a aumentar la triada clásica y eso se llama el signo de Botterman. También puede tener un paciente disfonía, disfagia y mayor disnea. Todo eso es por edema intersticial que puede afectar también las cuerdas vocales. Esta gráfica es muy importante porque con base a esto vamos también a definir la gravedad y la terapéutica. Aquí vamos a clasificar en 5 al paciente según el grado de gravedad. Entonces, como siempre, el 0 es asintomático y el 5 es muerte. Ya vamos a ver según el compromiso, si es solamente edema o también compromiso de edema cerebral. Con base a esta puntuación, entre 0 a 5, más el cáncer si es más radiosensible o radioresistente, vamos a hacer la recomendación de la terapéutica. Esto a nivel de hemodinamia, hay 4 tipos que van a hablar según la estenosis de la vena cava y el compromiso de la vena ácigos y si es permeable o no es permeable. El 4 es el más grave, donde está ocluida la vena cava superior y la vena ácigos. El manejo es un manejo multidisciplinario. El enfoque terapéutico incluye radioterapia, quimioterapia y terapia endovascular. Tradicionalmente se decía que era un síndrome mortal, pero hemos visto que es un cuadro clínico subagudo, o sea, una urgencia relativa que nos da tiempo de actuar. En la gráfica vemos un paciente abotagado con edema facial antes de un tratamiento y ya después pueden ver cómo disminuye el edema facial. El manejo empieza con una posición semisentada, cabecera elevada, diuréticos, un reemplazo de oxígeno según parámetros respiratorios, tromboprofilaxis, tratamiento según el grado de gravedad sintomático, estadio oncológico y la quimio-radiosensibilidad del tumor. El stent nos va a ayudar. Como ven en la gráfica, tenemos un stent colocado en la vena cava superior. Lo coloca en hemodinamia, se puede colocar apenas el paciente ingresa a urgencias. Se llaman a los radiólogos intervencionistas para que nos colaboren. El stent inmediatamente va a restaurar el flujo venoso. El acceso puede ser por la vena yugular, la vena subclavia o femoral. Está indicado en síntomas de grado de gravedad 3, con tumores que tengan una sensibilidad intermedia a la radiación. También grado de gravedad 4, que es el paciente que está inminentemente muerto. Tumores radioresistentes o tumores persistentes y recurrentes a pesar de la terapéutica, o un paciente con un pobre estado funcional en el contexto paliativo. Esta gráfica básicamente nos va a mostrar el tratamiento. Entonces, según el grado de gravedad del síntoma y el tumor si es más radiosensible o radioresistente, vamos a empezar un paciente con quimioterapia o hay que colocar un stent y radioterapia, o solamente radioterapia y cuidado soporte, o como ven cuando dice grado 4 síntomas, ese paciente va directamente a un stent. Conclusión de este paciente, el paciente
se documentó un adenocarcinoma estadio 4 con un síndrome de vena cava superior con síntomas grado de gravedad 2, básicamente era edema de cuello y el manejo definitivo convencional fue quimio y radioterapia concomitante. La mejoría de los síntomas con el tratamiento fue evidente, no requirió stent, posteriormente tuvo metástasis cerebrales, para lo cual se le hizo radioterapia holocranial. Actualmente el paciente permanece en seguimiento ambulatorio. Continuamos con síndrome de compresión medular. Este es un paciente de 71 años que debutó hace 2 años con un cáncer de próstata de alto riesgo por la escala de Gleason en la histología. Se trató de forma convencional con radioterapia y bloqueo hormonal. Posteriormente consulta en junio porque tenía dolor dorsal. Se le hace una gamografía ósea que demuestra metástasis en el cuerpo vertebral de T7 y lumbar 3, por lo cual se le pide un TAC de columna. No se le pide resonancia porque el paciente tiene marcapaso secundario a una muerte súbita en el 2015. Lo refieren a radioterapia y el paciente se recibe de forma convencional como todos los pacientes. Se le hace su planeación y el TAC de tratamiento. En el TAC documentamos que tiene una compresión medular a nivel de la vértebra dorsal 7 y una metástasis sin compresión medular en la vértebra lumbar L3, por lo cual el paciente entra en bandera roja, ya que hacemos un diagnóstico de una compresión medular durante la planeación y se ordena iniciar el mismo día terapia de esteroides y también la radioterapia. Por lo general, estos pacientes llegan los viernes por la tarde y agilizan todo el servicio. Bueno, compresión medular ocurre en 5% de los cánceres metastásicos. Los cánceres metastásicos, el debut en un 10% puede ser una compresión medular. El mecanismo es que el cuerpo vertebral invade el saco dural o también una metástasis epidural invade el saco tecal o un tumor paraespinal que invade por los forámenes vertebrales. Más común en la columna dorsal 60%, lumbar 25% y cervical 15%. La presentación clínica, igual que el síndrome de vena cava superior, el diagnóstico puede ser en urgencias. El médico general es fundamental para el diagnóstico y avisar a los médicos encargados ya de instaurar la terapia oncológica. Síntoma más común, dolor oncológico, cuadri o paraparesia, cuadri o paraplegia. Nivel sensitivo, todos los médicos saben definir un nivel sensitivo. Estos pacientes tienen nivel sensitivo. Trastorno esfinteriano, vesical o anal. Diferenciar el dolor oncológico y el dolor mecánico es muy importante. Lo tienen que tener muy presente los médicos generales en urgencias. Un dolor con el movimiento es mecánico, que puede encontrar una posición que lo reconforta. Es un dolor mecánico, no por causa tumoral. Un dolor que da más por la mañana es mecánico. El dolor oncológico no empeora con el movimiento. El paciente no encuentra una posición confortable. Responde a esteroides y a la irradiación. Y el paciente está peor en la noche. Etiología. Es una extensión epidural de la enfermedad oncológica que se mete al canal medular. El cuerpo vertebral hace una retropulsión ósea o también por una enfermedad lectomeningia. La patogenia, hay una obstrucción venosa por compresión vasogénica que genera edema, isquemia y cambios de desmielinización, lo que produce mielopatía. Eso es lo más importante. Es una emergencia oncológica. Si no se trata, sobrevendrá una tragedia, que es una paraplegia permanente. El factor pronóstico más importante es la deambulación. Si el paciente llega a urgencias, deambulando o llega en camilla. El dolor precede
a la disfunción neurológica y es el síntoma más común de presentación. Hay que evaluar los cambios sensoriales, motores, incontinencia urinaria y fecal. Pongo en la gráfica un servicio de urgencias, ya que es el médico general y el médico de urgencias al que le va a llegar el paciente y su enfoque se va a generar en que el paciente tenga una recuperación de su déficit o quede permanente. Entonces vamos a valorar la compresión medular, la gravedad y qué vamos a hacer con el paciente. Entonces, depende la escala de desempeño del paciente funcional que se llama ECOG o Karnofsky, la expectativa de vida del paciente, el estadio de la enfermedad, la escala de grado de compresión medular y la escala SINS, que es la inestabilidad neoplásica espinal. Entonces, como ven, tenemos 3 cuerpos vertebrales. El 1, hay compresión del saco medular, pero no comprime la médula, la contacta. En el 2, hay invasión del saco medular, comprime la médula, pero se va a ver líquido cefalorraquídeo alrededor. Ese es 2. El 3, invade el saco, el canal medular, comprime, desplaza la médula y no vemos líquido cefalorraquídeo alrededor. Ese es 3, es el más grave. Entonces, con base a estas clasificaciones, y esta es la otra que se llama SINS, que va a ser importante. Hay que definir si la compresión medular y la masa epidural que invade el canal medular, ese tumor, es radiosensible o no, genera un dolor mecánico o no, está localizado en la columna más móvil, menos móvil o más rígida, si es lítica o blástica o ambas, si compromete el cuerpo vertebral y la parte lateral, si colapsa más de la mitad o menos de la mitad el cuerpo vertebral, o si no la colapsa, pero hay un compromiso de más de la mitad del cuerpo vertebral, o si se pierde que esté alineada la columna. Eso nos va a dar un valor. Ese valor va a decir, esta columna está estable o inestable o intermedia. Si está inestable, debe ir a cirugía. Entonces, teniendo presente todos esos valores, vamos a la resonancia. La resonancia es el método de elección para hacer un diagnóstico. Puede ser simple y contrastada, pero si no se puede con contraste, simple también nos sirve. Debe ser de toda la columna. Determina el nivel de ubicación y si hay otras metástasis en otros niveles. La biopsia la vamos a hacer cuando no hay diagnóstico. Como ven ahí en la gráfica, hay una resonancia y ustedes van a ver una región hipointensa que compromete el cuerpo vertebral y el pedículo. En una se ve líquido cefalorraquídeo en el canal medular, en la otra no se ve líquido. Por eso la importancia de este examen. Objetivo del tratamiento en la compresión medular, principalmente, es prevenir o revertir un déficit neurológico. Esto se puede lograr con una descompresión quirúrgica, con o sin radioterapia. También se puede lograr con radioterapia exclusiva. También con radiocirugía corporal, SBRT. La quimioterapia, la terapia hormonal, los inhibidores de osteoclastos, los radiofármacos no se consideran para un tratamiento agudo. Tenemos nuestro arsenal terapéutico, que es la neurocirugía o la neurocirugía con radioterapia adyuvante, radioterapia externa, radiocirugía SBRT, esteroides antiinflamatorios y analgésicos. La cirugía. Entonces, les repito, estos pacientes
no se deben desahuciar en urgencias. Hay que avisar al oncólogo, al neurocirujano o al radiooncólogo. La neurocirugía que se hace, hay varias. Una se llama la corpectomía. Esa es muy difícil en pacientes que están frágiles. El acceso muchas veces requiere también cirugía tórax. Entonces la cirugía que más se hace se llama cirugía de separación. Quiere decir, vamos a sacar el tumor que está en contacto con el canal medular. Entonces la cirugía de separación, la estabilización y la radioterapia postoperatoria es el manejo estándar y de elección de estos pacientes. La cirugía para pacientes con un solo nivel de compresión medular y una expectativa de vida mayor de 3 meses. Pacientes que tengan una fractura, que tengan una puntuación alta de inestabilidad SINS, que tengan un fragmento óseo en el canal o que tengan antecedente de irradiación previa. Laminectomía. No se recomienda la laminectomía. Es inferior en resultado comparando con todos los procedimientos de cirugía. El déficit neurológico, cuando lleva ya más de 48 horas, es un paciente con un peor pronóstico que posiblemente no se recupere de ese déficit. Si el paciente tiene varios niveles comprometidos de compresión medular o tiene alguna comorbilidad para una cirugía, se debe remitir a radioterapia. Esteroides. Se utilizan para aliviar los síntomas, como antiinflamatorio y también puede reducir el dolor. Iniciar esteroides de forma inmediata y luego ir disminuyendo gradualmente hasta suspender. Una dosis inicial de 10 miligramos intravenosa. Luego 4 a 8 miligramos cada 6 horas e ir suspendiendo. Anexar bomba de protones como omeprazol o esomeprazol para profilaxis gástrica. También una tromboprofilaxis y también ver la glicemia, ya que pueden generar hiperglicemia. La radioterapia. Importante, no trata el dolor mecánico, trata el dolor oncológico. Dosis de teleterapia externa. Una fracción de 8 Gray, 20 Gray en 5 fracciones o 30 Gray en 10 fracciones. Otra modalidad de radioterapia es la radiocirugía SBRT. Dosis 18 a 24 Gray en una fracción, 24 a 30 Gray en 3 fracciones, 30 a 35 Gray en 5 fracciones. Depende del tamaño y del volumen o si el paciente fue antes irradiado. Y también la radioterapia postoperatoria. Entonces, ¿qué dosis vamos a usar de teleterapia? Hay múltiples estudios, incluso aleatorios fase 3, comparando una fracción con 5 fracciones. Y han demostrado que dar una fracción es no inferior a 5 fracciones. Pero si uno sigue los pacientes, uno se da cuenta que los pacientes que se tratan con una fracción van a recurrir. Entonces, yo personalmente siempre trato mínimo 5 fracciones, ya que un paciente que me recurra ya es una catástrofe. Pero los estudios han demostrado que a 1, a 3, a 6 meses el control local con una fracción o 5 fracciones no tiene diferencia estadísticamente significativa. Si son pacientes que tienen una compresión medular por debajo de la cauda equina, se ve mucha morbilidad vesical y también a nivel sexual, cuando corresponde, cuando hacemos monofracción. Entonces, idealmente hacer 5 fracciones. Como les digo, es controversial el beneficio de monofracción. Obviamente, si es un paciente con una poca expectativa de vida, una terapia con monofracción está totalmente indicada. ¿Cómo va a ser la respuesta del paciente según su estado de deambulación cuando llega a urgencias? Si es un paciente completamente ambulatorio, esto es respuesta a radioterapia externa fraccionada, o sea, a 5 o a 10 fracciones. Si el paciente llega ambulatorio, el 92% va a seguir ambulatorio. Si llega ambulatorio, pero requiere apoyo, un 65% va a continuar igual. Si el paciente llega paraparético, un 43%
puede mejorar del déficit. Y si el paciente llega parapléjico, un 10 a un 14% puede mejorar el déficit. Por eso es el factor pronóstico tan importante es el estado de deambulación del paciente. Ahora vamos a hablar de la radioresistencia y radiosensibilidad. Múltiples estudios han demostrado lo que ya todos sabemos. Tumores como linfoma, seminoma, mieloma, cáncer de mama y próstata son tumores más radiosensibles. Tumores como sarcoma, melanoma, gastrointestinal, cáncer de pulmón y de riñón son tumores más radioresistentes. Eso es importante para la conducta oncológica. La respuesta al tratamiento, entonces, de un tumor radiosensible en múltiples estudios para ver la duración en meses de la respuesta va a ser mejor cuando los tumores son radiosensibles. Incluso duplican o triplican los meses de respuesta al tratamiento. Son favorables cáncer de mama, próstata, mieloma, linfoma, cáncer de pulmón de célula pequeña y de ovario. Y son no favorables o son más radioresistentes a radioterapia externa, cáncer de pulmón, colorectal, melanoma, riñón, sarcoma, tiroides y hepatocelular. Pero hay una modalidad nueva que se llama radiocirugía. Para la radiocirugía no hay tumores radioresistentes. Y como podemos ver en este estudio, en estas gráficas, la respuesta y el control local a 3 años en las histologías más que se consideran resistentes a la radiación tienen una respuesta de más del 90%. Entonces, para radiocirugía no hay tumores radioresistentes. Indicación de la radiocirugía se puede como una terapia primaria o terapia de salvamento en pacientes previamente irradiados. Si un paciente fue irradiado, no contraindica el tratamiento. Para manejo postoperatorio y para histologías de cáncer radioresistentes. También para enfermedad oligometastásica, oligoprogresión, cuando hay una expectativa de vida prolongada o cuando hay un paciente con masa epidural que rompe la cortical del hueso. Contraindicaciones: una inestabilidad mecánica, una pobre expectativa de vida, cuando hay más de 2 a 3 niveles comprometidos, cuando hay una compresión medular, sea sintomática o asintomática, es controversial. Esto es un ejemplo, en la gráfica de la izquierda, un paciente tratado con radiocirugía, y el de la derecha, el paciente de nuestro caso clínico tratado con radioterapia. Este es un flujograma NOMS que va a tener en cuenta el riesgo de compresión medular de mielopatía, o sea, el déficit neurológico, la respuesta oncológica a la radioterapia, si es sensible o es radioresistente, si está un paciente mecánicamente estable o inestable, bueno, o si el paciente es apto o no para cirugía. Si el paciente tiene un riesgo alto de mielopatía, el paciente puede ir a teleterapia externa. Si el paciente tiene un bajo riesgo, puede ir a radioterapia o a SBRT. Si es un tumor radioresistente, debe ir a radiocirugía. Si es radiosensible, puede ir a teleterapia externa. Si está inestable, debe ir a cirugía. Esta cirugía se llama cirugía de separación. Recuerden que la laminectomía no es una opción. Si el paciente está apto para cirugía, perfecto, puede ir a cirugía de separación. O si es un paciente que no está apto para cirugía, debe ir a radioterapia. Este es el resultado del paciente, el TAC de planeación, en junio de 2020, donde ustedes ven el cuerpo vertebral y el canal medular invadido, y fuera del cuerpo vertebral también hay una masa. Y en octubre de 2020 ya no hay masa y ya se logró liberar el canal medular. El paciente en este momento tiene
deambulación con apoyo. Muchas gracias. Le tenemos un par de preguntas al doctor aquí que nos están enviando nuestros a radioterapia o a un manejo endovascular. ¿Qué medidas farmacológicas se pueden usar? Y si como medida inicial está indicado el uso de corticoides. Como les puse en las diapositivas, tener al paciente con cabeza elevada, uso de diuréticos y también de tromboprofilaxis. Los esteroides están muy distal, pero manejamos entonces diuréticos, esteroides, tromboprofilaxis, el oxígeno y la cabecera elevada. Escuchemos las opiniones de nuestro hematólogo presente, el doctor Mauricio Alzate, sobre si en el manejo. La verdad es que cuando se trata de un paciente que la sensibilidad al esteroide está presente o no, primero en ese orden de ideas, pues va a ser difícil aventurarse a colocar una dosis alta de esteroide, de tal forma que no lo creo viable en ese momento, y eso del análisis microscópico. Entonces, al menos presumiendo que pudiera tratarse de un linfoma o algo así, nosotros no hacemos terapia con esteroides en cargas, en bolos, hasta tanto no tengamos una biopsia. Preferimos tomar las otras medidas que estás recomendando inicialmente. Doctor Yepes, y en el caso de los tumores sólidos, ¿hay alguna indicación de usar esteroides cuando un paciente se presenta al servicio de urgencias con síndrome de vena cava superior? Pues sí, muy parecido a lo que hablaba pues el doctor Mauricio, es decir, si no tenemos un diagnóstico histopatológico y por imágenes no hay una pues adecuada sospecha, no es claro si de pronto a veces sabemos que puede ser, pues como presentaba en el caso, un paciente con tabaquismo pesado, una masa en la parte del sulco superior, pues si uno ya sospecha que es un carcinoma de pulmón, está establecido que pues mucho mejor le va con el stent que con el esteroide. El esteroide casi que lo utilizamos solamente en ciertos casos donde se ve definitivamente un compromiso, 1, inflamatorio, 2, que ya hayamos hecho la biopsia, y 3, que el paciente no tenga una contraindicación para ello. Pero en general, pues diría que dentro de la pauta de entrada de los pacientes con un síndrome de vena cava superior, el esteroide debería ser considerado como un recurso de última instancia, no de entrada. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta para el doctor Gómez. Dice así: en el contexto de un paciente con dolor lumbar agudo, con cáncer del canal anal, ¿se descarta también compresión medular? Sí, señor. Sí, un paciente oncológico que tenga cualquier dolor, hay que estudiar la causa del dolor. Muchas veces no es siempre cáncer, no es siempre metástasis. Si hay una lumbalgia, se debe estudiar, ya sea con un TAC, una gamografía ósea o una resonancia, para poder definir si es una causa maligna. Las causas benignas también ocurren en pacientes oncológicos y requieren su manejo específico. Un cáncer de canal anal tiene todo el derecho a hacer una metástasis en la columna y, si progresa, también a hacer una compresión medular. Bueno, muchas gracias a los doctores por sus respuestas. Vamos a seguir con el siguiente caso clínico. Entonces, se trata de un hombre de 68 años que reside en Medellín, que llega refiriendo un cuadro de 8 meses de evolución de empeoramiento de disnea de esfuerzos asociada a un dolor somático en el emitoras derecho. Ese dolor se irradia a miembro superior derecho y además se ha acompañado de una pérdida de 14 kilogramos de peso. Tiene además fiebre subjetiva, astenia y adinamia nuestro paciente. Desde hace 2 meses presenta poliuria, polidipsia y orina concentrada. El paciente ingresa al servicio de urgencias por 12 horas de evolución de cambios en el estado neurológico. La familia lo nota incoherente con episodios de agitación psicomotora, los cuales se alternan con episodios de somnolencia. Como antecedentes personales patológicos, este paciente sufre de un EPOC no clasificado por pruebas de función pulmonar y no utiliza oxígeno domiciliario. Además, es hipertenso en manejo con losartán, 50 miligramos cada 2 horas, e hidroclorotiazida.
no tiene alergias conocidas, fue sometido hace 18 años a una herniorrafia umbilical, tiene tabaquismo activo de 45 años paquete, licor 20 gramos día por más de 35 años y no tiene antecedentes familiares de importancia. Al examen físico ingresa en camilla, taquicárdico con 125 de frecuencia cardíaca, una presión arterial de 90-60, saturando 90% con una FIO2 ambiente, está con mucosas secas, sin otras lesiones orales, tiene una adenopatía cervical derecha fija, dura, de 1,5 por 2 centímetros. La auscultación cardiopulmonar le encuentran unos ruidos cardíacos taquicárdicos, no tiene unos ruidos respiratorios disminuidos en la base derecha, con unos escasos roncos bilaterales. El abdomen es blando, sin mayores hallazgos, no tiene edemas de miembros inferiores y neurológicamente se encuentra somnoliento con una apertura al estímulo ocular e hipotónico. Estos son los parámetros del laboratorio del momento del ingreso. Tiene unos leucocitos de 8.400, una anemia moderada y unas plaquetas normales. La LDH está significativamente elevada, la creatinina también, al igual que el BUN, y tiene un calcio de 13.6, fósforo de 2, albúmina de 3,1 con un perfil hepático normal. Se le realiza un TAC de tórax que muestra una masa en el lóbulo superior derecho de 4,5 por 4 centímetros con unas adenopatías parailiares derechas de 2 por 1,5 centímetros y una adenopatía cervical derecha de 1,5 por 2 centímetros. Y se le hace una biopsia percutánea de la lesión pulmonar que nos reporta compatible con carcinoma escamocelular moderadamente diferenciado. Le damos entonces la bienvenida al doctor Andrés Yepes, oncólogo, para que nos enfoque este paciente. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, a todos ustedes por la asistencia en el día de hoy, a que compartamos un poquitico de urgencias oncológicas y que creo que les va a servir para el enfoque práctico de los pacientes que puedan tener en servicios de urgencias. Entonces, lo primero es preguntarnos si este paciente sí cursa con una urgencia oncológica. Pues tenemos que decir que sí, como tal, este paciente está cursando con una hipercalcemia severa. Definimos hipercalcemia como una complicación donde los niveles del calcio están por encima del valor superior normal, que en general, en cuanto a lo que tiene que ver con el calcio que está corregido, pues lo tenemos a partir de 10.5, pero recordemos que también pudiéramos hacer mediciones del calcio ionizado, que tenemos pues la ventaja de que no tendríamos que medir parámetros de albúmina para utilizar la fórmula clásica donde tenemos que reemplazarlo por albúmina, sabiendo que esta es una fórmula poco sensible adicionalmente a eso porque la albúmina no es la única proteína que tiene unión al calcio y pueden existir algunas disminuciones de su valor sin que necesariamente tengamos la medición adecuada de la hipercalcemia. Entonces este paciente está cursando con una hipercalcemia severa. Hablando de hipercalcemia, pues como tal es una patología que si bien en las revisiones no es tan frecuente, sabemos ya por algunos estudios retrospectivos en algunos servicios de urgencias que en definitiva es porque no la buscamos y no medimos calcio a los pacientes que han ingresado por los servicios de urgencias o de hospitalización. Sabemos que en última instancia estos pacientes principalmente están asociados a casos de mieloma múltiple, son entonces neoplasias hematológicas y desde el punto de vista de neoplasias oncológicas, principalmente cáncer de pulmón o pudiéramos generalizar a todos los carcinomas escamocelulares. Siempre tener en cuenta que pacientes con carcinomas de cabeza y cuello, pulmón, cervix principalmente, idealmente cuando lleguen con síntomas como los que mencionábamos anteriormente, se les debe medir calcio. El carcinoma escamocelular en general tiene alta posibilidad de causar hipercalcemia. En otra instancia está, por ejemplo, el cáncer de mama, que como ven es un poco menor, igual que el cáncer renal, igual que algunos otros tipos de lesiones como de ovario, incluso a veces páncreas, pero que en proporción son mucho menor a lo que pues tenemos con mieloma múltiple o con el cáncer de pulmón o en general los escamocelulares. La hipercalcemia como tal es un marcador de mal pronóstico y tenemos que decir que si bien, como ustedes ven, es una frecuencia que es muy variable, puede oscilar entre el 5 y el 30% en pacientes con cáncer avanzado. En definitiva, lo que nos marca es un mal pronóstico y esto nos puede servir también para tomar conductas hacia adelante e incluso que los pacientes puedan necesariamente quedar solamente con cuidado paliativo. Generalmente lo que está en los estudios grandes de pacientes con hipercalcemia es que esa mediana de supervivencia por lo general no va a superar los 6 meses y si hablamos de un promedio estaría más o menos en 4.8 meses de supervivencia independiente de lo que hagamos
en esos pacientes. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos clínicos que nos vamos a encontrar en hipercalcemia? Son muchos, como ustedes ven, puede afectar múltiples sistemas, como veíamos en este paciente, principalmente era la parte neurológica y renal, son pacientes que se deshidratan, hay que recordar que hacen frecuentemente poliuria, polidipsia, esto llega a deshidratación, a su vez esto lleva entonces a una falla renal que es de origen prerrenal, son pacientes con bajo volumen circulante y posteriormente por los niveles elevados de hipercalcemia, donde no alcanzan a disparar ciertos mecanismos compensatorios, pues van a tener alteraciones principalmente de tipo neurológico. Esos pacientes empiezan poco a poco a tener una fatiga severa, empiezan a tener cuadros incluso que pueden llegar a convulsiones. Adicionalmente a eso empiezan a tener síntomas gastrointestinales que, como ven, son muy inespecíficos y en pacientes que estén, por ejemplo, en tratamientos de quimioterapia y radioterapia, pues podemos asumir a veces que pueden ser relacionados solamente con la quimioterapia. La parte cardiovascular es una de las principales causas de muerte en los pacientes cuando no se identifica adecuadamente o en forma temprana. Entonces, por eso se recomienda que todo paciente, como vamos a ver más adelante, con hipercalcemia, necesariamente tenga que tener un electrocardiograma dentro de esos estudios iniciales. Y tener en cuenta esta parte desde el punto de vista dermatológico, y es que los pacientes que consulten por prurito, donde no se vean lesiones en piel y que adicionalmente a eso no tengan un cuadro de ictericia, ojo con la presencia de hipercalcemia y es mandatorio medir el calcio en sangre. ¿Cuáles son los mecanismos fisiopatológicos para estos pacientes? Son varios, en general se han descrito 4, pero nos pudiéramos centrar en 3 que son los principales. El más importante es la hipercalcemia humoral, que es hasta el 80%, incluso en algunos textos hasta el 90% de todos los pacientes que se presentan con hipercalcemia de origen maligno. Generalmente son pacientes que no tienen metástasis óseas y por eso no se debe descartar la hipercalcemia cuando el paciente está libre de metástasis ósea. El mecanismo fisiopatológico está relacionado a este péptido, es lo que se denomina péptido relacionado con la paratormona, el cual se une al receptor igual de la paratormona que es el 1R. A su vez esto dispara segundos mensajeros, principalmente AMP cíclico y fosfolipasa C. Esto lo que hace es que dentro del microambiente tumoral se disparen ciertas citoquinas y adicionalmente a eso me activa en última instancia lo que se denomina el ligando para el receptor del activador del factor nuclear kappa beta. Al activarse este factor, lo que me hace es que estos pacientes activen todo lo que es resorción ósea dependiente de osteoclastos y como tal va a producirse una resorción ósea y obviamente liberación de calcio que produce la hipercalcemia y no va a ser posible manejarla de una forma adecuada por el riñón. El segundo mecanismo es la hipercalcemia osteolítica. Generalmente son el resto de pacientes, los otros 2 mecanismos son muy raros. Este es el grupo de pacientes que sí tienen metástasis óseas, generalmente y predominantemente líticas, generalmente son los pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de pulmón. Recordar que el de hipercalcemia humoral está principalmente en carcinomas escamocelulares que les mencionaba anteriormente. Este segundo mecanismo generalmente está en el mieloma múltiple, está en los pacientes con cáncer de mama y con lesiones líticas metastásicas. Son pacientes que generalmente ya conocemos que tienen un compromiso metastásico importante y este mecanismo fisiopatológico generalmente es porque dentro del microambiente tumoral el tumor libera citoquinas, principalmente interleuquina 1, 3, 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Al liberarse este tipo de citoquinas me activa el péptido relacionado con la paratormona y a su vez esto hace que se me active todo lo que tiene que ver con procesos de activación de osteoclastos, que a su vez me van a producir obviamente un mecanismo de hipercalcemia. El tercero, que pues es muy raro, está descrito en menos de 1 o 2% de los pacientes, a veces hay que sospecharlo, principalmente en pacientes con linfomas, es la producción ectópica del metabolito activo de la vitamina D, que es el 1,25 dihidroxivitamina D, que generalmente se produce por una activación enzimática de la 1-alfa hidroxilasa a través de los macrófagos que están en el microambiente tumoral. Esto hace que de forma ectópica el tumor como tal, las células tumorales me produzcan la 1,25 dihidroxivitamina D y esto a su vez hace que ésta se una a sus receptores en el intestino, lo que hace a su vez que se absorba más calcio a nivel intestinal, es decir, esta es una hipercalcemia que denominamos hipercalcemia por absorción, es diferente a los otros 2 mecanismos. Se ve principalmente en pacientes con linfomas o en enfermedades que no son de tipo
tumoral, como por ejemplo la sarcoidosis. Y esta otra que es absolutamente rara y pues incluso algunos ni siquiera la tienen en cuenta y creen que es más un subtipo de las anteriores, que es producciones ectópicas de paratormona, absolutamente rara, y se cree pues que, como les decía, sea más unas descripciones de algunos casos, pero que no la tenemos muy en cuenta. Entonces, ¿cuál es el enfoque diagnóstico de estos pacientes? Es importante primero sospecharlo según el tipo de histología y como veíamos que los síntomas no son muy específicos. Entonces, la recomendación es que los pacientes en urgencias, pues cuando tienen algún deterioro, tienen muchas náuseas, vómito incontrolable, que tienen trastornos desde el punto de vista de deshidratación y son pacientes con trastorno neurológico no claro, una causa puede ser la hipercalcemia. Entonces, primero, la hipercalcemia se comprueba. Debemos tener 2 pruebas de laboratorio que nos confirmen que esas 2 pruebas están elevadas, que no es un error o no es una alteración, por ejemplo, por algún tipo de líquido endovenoso que se le estaba colocando al paciente. Una vez se tengan esos 2 valores confirmados, lo primero es que se deben suspender todos los medicamentos que puedan empeorar una hipercalcemia. Generalmente no son los causantes de la hipercalcemia, pero medicamentos como, por ejemplo, litio, tiazidas, teofilina, consumo de vitamina A y D, que hay que preguntarle a los pacientes y sobre todo ahora en el tratamiento de cáncer, que en ocasiones los pacientes se autoformulan o creen que tomando altas dosis de vitamina D pues tienen algún tipo de impacto contra el cáncer. Entonces hay que suspenderlo. De hecho, en este momento recomendamos que ningún paciente en tratamiento activo contra el cáncer utilice tiazidas, porque sabemos que incluso incrementa citopenias en los pacientes que están en quimioterapia. Entonces son diuréticos que en los pacientes con cáncer deberían estar contraindicados. A su vez hacemos todo el panel de estudios de laboratorio donde pues midamos fósforo, midamos función renal, hagamos el electrocardiograma y pues si necesitamos algún otro tipo de estudio pues lo estemos realizando. Se recomienda entonces la medición de la paratormona. El 90% de los pacientes que llegan a urgencias con una hipercalcemia maligna están en 2 tipos de pacientes. O es un hiperparatiroidismo primario o es un paciente con neoplasia. Y los pacientes con neoplasia e hipercalcemia maligna son 2-3 veces más frecuentes que lo que es un hiperparatiroidismo primario. Entonces, casi que está dado que paciente que ingrese por urgencias con una hipercalcemia maligna, esperamos de entrada que lo más probable es que se trate de una hipercalcemia maligna, o sea, que tenga cáncer dentro de su diagnóstico. Si la paratormona está elevada, pues definitivamente es un hiperparatiroidismo primario, pero esto no va a ser el paciente más frecuente. El más frecuente es que va a tener una paratormona baja. Cuando tenemos una paratormona entonces baja, idealmente se recomendaría medir el péptido relacionado con paratormona. Difícil hacerlo desde el punto de vista clínico práctico y por lo general casi que aquí terminaríamos el flujograma. Es decir, que si el paciente tiene una paratormona baja, asumimos de entrada que ese paciente tiene una hipercalcemia maligna. Si podemos medir el péptido relacionado y está elevado, pues podemos decir que desde el mecanismo fisiopatológico es una hipercalcemia maligna humoral. Si es un péptido que está normal, pues pudiéramos tratar de medir el metabolito activo de la vitamina D, poco práctico también y casi que pues lo tratamos más sin conocer el mecanismo fisiopatológico, pero si es un paciente con linfoma y pues tenemos la posibilidad de hacer la medición de estos 2 tipos de metabolitos, pues pudiéramos hacerlo. Si está normal, casi que descartamos pues que sea por exceso de vitamina D por absorción y lo que nos quedaría es una hipercalcemia por resorción ósea, cualquiera de los otros mecanismos que hablábamos. Y si está elevada, pues confirmamos que se trata de un paciente que probablemente sea hipercalcemia por absorción. Ahí tendríamos entonces, linfoma o enfermedad granulomatosa. Dentro de los exámenes de laboratorio, pues esto es lo que vemos más frecuentemente. Importante para tener diagnóstico diferencial desde los diferentes mecanismos fisiopatológicos es, si ustedes ven, calcio siempre va a estar alto, pero el fósforo nos puede ayudar. Cuando medimos fósforo y está bajo, generalmente ya asumimos que eso se trata de una hipercalcemia humoral, que vuelvo y repito, será la más común y por lo general, como vimos en el caso clínico de nuestro paciente, pues es a lo que nos estamos enfrentando en este momento. Paciente con carcinoma escamocelular de pulmón, con hipercalcemia maligna y tiene fósforo bajo. Eso es un paciente con hipercalcemia humoral y no tenía metástasis óseas. La paratormona, como ven en todos va a estar bajo, entonces por eso muchos critican el enfoque o el flujograma, porque en general si vamos a tener un parámetro que no nos ayuda a diferenciar el mecanismo fisiopatológico, pues orientarlo más bien por los otros que sí lo hacen.
la medición de 1,25 hidroxivitamina D poco útil en la práctica diaria, y si podemos medir el péptido relacionado con paratormona, pues sería útil porque es el único que va a estar elevado en la hipercalcemia de origen humoral. ¿Y cuál es el enfoque terapéutico? Aquí es donde es importante, hay que sospecharlo y hay que empezar a tratar el paciente de inmediato, porque obviamente la morbilidad y mortalidad asociada a hipercalcemia puede ser incluso superior al 60% si no se maneja de una manera adecuada. Entonces, ¿cuál es el enfoque terapéutico? Básicamente lo resumimos en este tipo de medicamentos. El más importante, el más fácil de utilizar y el que se le debe colocar a todo paciente mientras no tenga una contraindicación para vigilarlo por exceso de volumen, es solución salina isotónica. Recomendar que no se utilizan Harman ni otro tipo de soluciones para la hidratación. Se recomienda que sea más o menos de 2 a 4 litros intravenoso al día, monitorizando obviamente diuresis y si el paciente no tiene ningún tipo de contraindicación para el uso de líquidos. Su acción es inmediata y tiene una duración incluso que puede ser de 72 horas. El problema puede ser la sobrecarga hídrica. La calcitonina, si se va a utilizar, se utiliza de entrada, y si se va a utilizar, se debe utilizar en conjunto con los bifosfonatos, se deben utilizar los dos al mismo tiempo. La calcitonina que se recomienda no es la de spray nasal, se recomienda es de uso subcutáneo. Tenemos ampollas de 50 y 100 unidades internacionales y la dosis que está recomendada es entre 4 y 8 unidades internacionales por kilo, aplicados cada 6 a 12 horas. Ese paciente empieza a tener acción por calcitonina de 4 a 6 horas y su recomendación es sobre todo para hipercalcemias que sean de tipo severo o moderado a severo. Problema con la calcitonina es que hace taquifilaxia, es decir, a los 3 días ya no utilicen más calcitonina, no sirve, ya el paciente no le va a hacer ningún tipo de utilidad. Los bifosfonatos, hay que tener en cuenta que el único que tiene estudios adecuados desde el punto de vista de hipercalcemia es el ácido zoledrónico. Hay otros como el ivandronato, por ejemplo, que no tiene estudios en hipercalcemia, no se debe utilizar en hipercalcemia, no tiene ninguna ventaja sobre el ácido zoledrónico. La dosis de ácido zoledrónico es de 4 miligramos en infusión de 15 minutos. Recordar que se debe adecuar la dosis si el paciente tiene disfunción renal. Si tenemos depuraciones de creatinina que estén por debajo de 40, hay que hacer disminución de la dosis. Si está entre 40 y 50, ojalá 3.3 a 3.5 miligramos. Y si está entre 30 y 40, dar 3 miligramos como dosis. El medicamento empieza a actuar a las 48 horas y tiene una duración de 3 a 4 semanas, pero recordar que podemos repetir la misma dosis a los 7 días si el paciente reincide en la causa de la hipercalcemia. Lo que sí es importante es que definitivamente debemos monitorizar la función renal para evitar que esos pacientes pues tengan un empeoramiento de la misma por el bifosfonato. Esteroides, casi que lo que hablábamos en síndrome de compresión medular ahora, solamente son útiles en caso de que documentemos que el paciente tiene un exceso de producción de 1,25 dihidroxivitamina D. De lo contrario, no tienen mayor utilidad. Igual que los diuréticos como furosemida, que si bien eliminan calcio por vía renal, no se deberían utilizar en estos pacientes porque de por sí ya los tenemos deshidratados y son pacientes que obviamente ese beneficio, tanto del esteroide como el diurético, es supremamente escaso. Si los tenemos que utilizar porque tienen de base un linfoma y sospechamos pues que su causa sea la producción de 1,25 dihidroxi, entonces se utiliza de esta forma, hidrocortisona 200 a 400 miligramos al día, más o menos por 3 a 5 días. Empiezan a acción más o menos a la semana y duran muy poco, entonces por eso la utilidad es relativamente escasa. Y tenemos como nuevo el denosumab, que es un anticuerpo monoclonal. La dosis es de 120 miligramos subcutáneo cada semana y se utiliza continuo, o sea, cada semana por 4 semanas y después se deja con dosis mensual. Si bien su acción es relativamente tardía, tiene una duración de acción de las más largas, que puede ser incluso de 3 a 4 meses. Y su recomendación es principalmente cuando tenemos hipercalcemia refractaria a bifosfonatos o cuando por motivos de disfunción renal no podemos utilizar el bifosfonato. Hay que utilizarlo obviamente de una manera adecuada porque es un medicamento que es supremamente caro si comparamos con el ácido zoledrónico y que en cuanto a su acción o efectividad para controlar la hipercalcemia son muy similares. Entonces solamente tiene esas dos indicaciones por encima del bifosfonato, o si son refractarios al bifosfonato o si tenemos una disfunción renal que nos impida la utilización de bifosfonatos. Recordar que cuando el paciente tiene una dificultad o tiene una contraindicación para el uso
de hidratación adecuada, que sea útil, más de 3 litros por día, y no podemos dárselos porque tengan disfunción renal o una falla cardíaca y demás, esos pacientes no se deben contemporizar y deben entrar, obviamente si su pronóstico oncológico lo da, a una hemodiálisis. Es la única terapia que serviría en caso de que ninguna de estas otras terapias se pueda utilizar. Si no puedo utilizar líquidos y empiezo a utilizar bifosfonato, generalmente ese paciente va a tener una falla renal o se van a incrementar las posibilidades de que tenga una falla renal aguda. Entonces, por eso la hemodiálisis es para todo paciente en el cual no pueda utilizar líquidos endovenosos y tengan contraindicación absoluta para el ácido zoledrónico o bifosfonatos, y que el paciente pues tenga una hipercalcemia severa y que obviamente tenga cambios también desde el punto de vista cardiovascular. Eso es entonces lo que les traía en el día de hoy y quedamos atentos a preguntas. Mil y mil gracias. Muchas gracias al doctor Yepes por su excelente charla. Por ahora no tenemos preguntas en el chat. Vamos a seguir con el siguiente caso clínico y si al finalizar las tenemos, se las pasaremos al doctor. Nuestro siguiente caso clínico es un paciente de 48 años, agricultor, natural y residente en el Carmen de Atrato. Tiene como antecedente una leucemia mieloide crónica que fue diagnosticada en fase crónica en el año 2015 en esta institución. Ha venido en tratamiento irregular con un inhibidor de tirosinquinasa y imatinib, pero por problemas administrativos y falta de entrega de su EPS, hace 6 meses que no lo toma y hace 1 año que no viene a controles. Ingresa el 29 de enero de este año por astenia, adinamia, fatigabilidad, confusión y deposiciones melénicas desde hace un par de días. Estos son los exámenes de ingreso. Vemos como el paciente tiene una leucocitosis y con un recuento normal de plaquetas, una ligera elevación del LDH, falla renal con elevación tanto de BUN como de creatinina, hipercalemia y un ácido úrico también elevado. La pregunta para nuestro siguiente expositor, el doctor Mauricio Alzate, es si este paciente cursa con un síndrome de lisis tumoral y si así es, doctor Mauricio, ¿de qué tipo de síndrome de lisis tumoral estamos hablando? Bueno, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de desglosar un poco el tema de esta urgencia oncológica que es bastante interesante. Hablamos del síndrome de lisis tumoral como casi que la principal urgencia oncológica de tipo metabólico que se presenta en este campo y que predomina fundamentalmente en las enfermedades hematológicas, si bien también la podemos encontrar en las enfermedades oncológicas de tipo tumores sólidos, pero debido a la baja frecuencia, pues pierde también el síndrome de lisis tumoral prevalencia en este tipo de enfermedades, y hablamos fundamentalmente de cáncer gástrico, pulmón y de mama. Siendo esto de baja prevalencia, entonces encontramos que la mayoría de las ocasiones encontramos síndrome de lisis tumoral o manifestaciones clínicas de lisis tumoral en los pacientes con enfermedades hematológicas. Se presenta con cierta frecuencia tanto en niños como en adultos. El mecanismo por el que se produce es que la destrucción de las células, de la célula tumoral, bien sea de manera espontánea o inducida por medicamentos, genera la liberación de una cantidad de sustancias a la circulación, a la sangre periférica y al depósito en diferentes órganos y tejidos, como fósforo, potasio, ácidos nucleicos y sus derivados de los ácidos nucleicos, y esto es lo que va a generar el cuadro clínico y sindromático de nuestro paciente. Como les decía, puede ser inducido o espontáneo. El inducido pues fundamentalmente va a depender de una alta carga tumoral, de un alto recambio de ese tipo de células malignas, el espontáneo, perdón, y el inducido pues casi siempre va a ser inducido por medicamentos de quimioterapia, y en la última era donde venimos realizando tratamientos con terapias target, terapias mucho más dirigidas a blancos terapéuticos oncológicos, estamos viendo una mayor incidencia de lisis tumoral inducida por medicamentos de última generación. En cuanto a las manifestaciones que se presentan en nuestros pacientes, unas manifestaciones muy diversas. Es muy difícil en ocasiones tener un diagnóstico concreto con solo un panel de laboratorio. Falta en ocasiones hacer un seguimiento adicional, pero vamos a encontrar manifestaciones renales que, como ustedes pueden ver también, el paciente con hipercalcemia puede ingresar a urgencias con falla renal sin saber en principio si tenemos el calcio bueno o no, alto o bajo.
manifestaciones musculoesqueléticas, cardíacas, especialmente de tipo arritmias, que pueden llegar hasta la muerte súbita, y compromiso neurológico, pero no descartamos también compromiso cutáneo, compromiso oftalmológico y compromiso gastrointestinal. La incidencia de este síndrome de lisis tumoral entonces está más o menos entre el 3 y el 26% de los reportes. Sin embargo, esta variación obedece fundamentalmente a los cambios y a los diferentes parámetros con los que se ha querido evaluar en los últimos años y con algunas variaciones en los esquemas de clasificación, pero más o menos hablamos de un 15 o un 20% en las diferentes series. Los factores que influyen para que un paciente desarrolle una lisis tumoral son múltiples. Tenemos que tener en cuenta entonces qué tipo de neoplasia tiene el paciente, si está recibiendo o no tratamiento, la posibilidad de poderlo detectar de forma temprana, lo cual va a ayudar fundamentalmente en la posibilidad de recuperación y de tener el menor impacto negativo posible en los órganos diana, si recibe o no de manera preventiva algún tipo de medicamento que sirva para el control y para minimizar las alteraciones metabólicas, sobre todo cuando los pacientes ya traen un diagnóstico conocido, y las características propias del paciente. Después, tenemos que entrar a mirar cuáles son las características de la enfermedad de base que el paciente trae y cuáles de estas características son las que me van a generar a mí un riesgo adicional para desarrollar un síndrome de estos. Entonces hablamos de enfermedades que son de alta tasa de recambio celular, de alta liberación de células y de toxinas. Encontramos la leucemia o el linfoma de Burkitt como casi que el estándar de representación de este síndrome de lisis tumoral, las leucemias hiperleucocitarias, especialmente con la leucemia linfoblástica aguda, pero también la leucemia mieloide aguda puede manifestarse de esta manera, y otras enfermedades que cursan con masas voluminosas como los linfomas de alto grado, los linfomas agresivos, donde también vamos a ver este tipo de manifestaciones. La clasificación, la que conocemos todos desde hace muchísimos años, que es la clasificación de Cairo-Bishop, para definir el síndrome de lisis tumoral, tenemos unas manifestaciones que son, o unos hallazgos que son de laboratorio, y tenemos otros que son manifestaciones clínicas. Para poder hacer el diagnóstico del síndrome de lisis tumoral debemos contar con 2 características de laboratorio y una de las características clínicas. Y el tiempo de presentación de esto es entre 3 días antes del inicio de una terapia, es decir, en ese caso sería espontáneo, hasta los primeros 7 días de haber iniciado algún tipo de tratamiento. Ese es el margen, el intervalo de tiempo en el cual se deben presentar este tipo de alteraciones, las metabólicas de laboratorio y las manifestaciones clínicas, para poder hacer el diagnóstico. Entonces encontramos una hiperuricemia con un ácido úrico por encima de 8, una hipercalemia por encima de 6, un fósforo que en niños, pues temas de óseo y crecimiento, pues tiene unos rangos de referencia mayores como 6,5, pero en adultos hablamos de 4,5 miliequivalentes litro para definir hiperfosfatemia. Ese es uno de los parámetros más importantes. La hipocalcemia, que es consecuencia de la hiperfosfatemia, o si no tenemos el dato preciso, pues al menos una alteración o un cambio, un delta de más del 25% de los valores basales que traíamos. Eso con respecto al laboratorio, y de estos necesitamos 2. Para el síndrome de lisis tumoral clínico, entonces hablamos de una elevación de la creatinina 1,5 veces el límite que teníamos previamente conocido, arritmias cardíacas que no tuviéramos historia de ello, convulsiones o muerte súbita. Con respecto a los factores de riesgo del paciente, entonces tenemos que conocer el estado de hidratación que el paciente traía, si tiene edad avanzada o no, porque finalmente esto nos puede traer algunas comorbilidades que pueden ser condiciones predisponentes para el desarrollo del síndrome de lisis tumoral, fundamentalmente el estatus de su función renal, la presencia de esplenomegalia, porque indirectamente la presencia de esplenomegalia nos puede sugerir una alta carga tumoral, la presencia de masa mediastinal, el compromiso en sistema nervioso central o el compromiso renal preestablecido, la creatinina, la LDH, como la LDH la debemos interpretar siempre como un surrogado de masa o de alta carga tumoral. No es un criterio, como vimos ahora en Cairo-Bishop, no es un criterio de laboratorio para definir lisis, pero la elevación de la LDH es un parámetro fundamental porque nos sugiere que hay una alta tasa de recambio, una alta carga tumoral, y esto nos empeora el pronóstico, como vamos a ver ahora. Y la hiperleucocitosis, como vimos ahora, fundamentalmente en el caso de las leucemias agudas.
o la falla renal preexistente. Y con respecto a la neoplasia, entonces, ya lo repetimos, grandes masas, gran carga tumoral, alta quimiosensibilidad, porque cuando vamos a llevar un paciente a inducción, algún tipo de tratamiento, entre más sensible sea, mayor mortalidad celular, mayor destrucción celular y mayor liberación de sustancias que ya vimos ahora que pueden ser tóxicas. Y tener en cuenta, como les mencionaba ahora, que la hiperfosfatemia es uno de los hallmarks en el síndrome de lisis tumoral. Debemos tener en cuenta y recordar que las células tumorales contienen más o menos 4 o 5 veces la concentración de fósforo que tienen las células normales. La etapa del cáncer y la elevada tasa proliferativa, que nosotros mediante marcadores de inmunohistoquímica la podemos evaluar por un marcador que se llama KI67, pero que la LDH es un marcador indirecto que nos puede ayudar en la orientación. Fisiopatológicamente, ¿qué encontramos? Entonces, como les mencionaba ahora, la célula tumoral, bien sea de manera espontánea o inducida por algún tipo de tratamiento, al destruirse, va a liberar todas estas sustancias. El potasio, que nos puede traer complicaciones de índole cardiovascular. Recuerden entonces todo lo que trae el potasio con respecto a la prolongación del PR, la prolongación del ensanchamiento del QRS, la prolongación del QT y finalmente pues arritmias ventriculares y posiblemente muerte. Con respecto a los lactatos, también que se van depositando en diferentes órganos a nivel neuromuscular fundamentalmente. La hiperfosfatemia, que la hiperfosfatemia por su propio mecanismo de transporte pues nos va a llevar a la hipocalcemia, y esta hipocalcemia es la que va a generar esos compuestos que se me van a depositar a nivel de los túbulos renales y me va a generar una obstrucción tubular, y esa obstrucción tubular es uno de los mecanismos por los cuales vamos a tener compromiso renal en nuestro paciente. Y por otro lado, entonces tenemos uno de los más importantes, que es lo que tiene que ver con la degradación de los ácidos nucleicos, ¿sí? Donde tenemos la hipoxantina, que a partir de allí vamos a xantina, ácido úrico, y esos cristales de ácido úrico que se depositan en nuestros túbulos renales también generan el segundo mecanismo, también importante para llevar al desarrollo del síndrome de lisis tumoral con el compromiso renal asociado. Cuando nos encontramos entonces con lisis tumoral de laboratorio, es decir, cuando el paciente llega a urgencias y en urgencias vemos un paciente con un cuadro clínico con deshidratación, aparentemente con falla renal, con aliento urémico, oligúrico, anúrico, algún compromiso neurológico, algún compromiso cardiovascular, hacemos electrolitos, pues si encontramos alteraciones de electrolitos de entrada, pues vamos a tratar de corregirlas, como todos sabemos ya cómo se corrigen este tipo de alteraciones, pero si no, y es un paciente que ya sospechamos que es oncológico, pues vamos a evaluar cuál es el riesgo que ese paciente tiene de hacer un síndrome de lisis tumoral. Entonces, si no llega con desequilibrio hidroelectrolítico, como ya lo tenemos identificado y mencionado acá, pues entonces vamos a valorar el riesgo según la enfermedad. Y lo clasificamos en 3, alto, intermedio y bajo riesgo. Y acá yo quiero más es como mencionarles a grandes rasgos los parámetros para tener presentes e identificar, porque las tablas donde me subclasifican las patologías con el riesgo pues son eternas y no son prácticas. Entonces vamos a considerar siempre como de bajo riesgo aquellos pacientes con leucemia mieloide crónica en fase crónica, como eran en nuestro caso reportado al inicio de la charla, aunque ese paciente no estaba en fase crónica, estaba en una fase acelerada, pero en fase crónica sí, así como metemos ahí también en ese mismo cajón los pacientes con mieloma múltiple y los pacientes con los linfomas indolentes, linfomas de bajo grado y los tumores sólidos, ¿sí? En riesgo intermedio tenemos esos linfomas que son un poco más agresivos, como el linfoma difuso, el linfoma del manto, linfomas que tienen un comportamiento un poco más acelerado y con el cual tenemos un potencial de curación adicional. Y los pacientes de alto riesgo vamos a hablar fundamentalmente de las leucemias agudas, casi que exclusivamente de la leucemia linfoblástica aguda y de la enfermedad de Burkitt, bien sea como leucemia o como linfoma, ¿ya? Con los de bajo e intermedio riesgo vamos a basarnos en un par de cosas. Uno, el compromiso renal. Si el paciente es de bajo riesgo pero tiene compromiso renal, yo ya lo voy a subir a un riesgo intermedio de lisis tumoral. Y el que tiene riesgo intermedio por clasificación es un linfoma difuso, tiene adenopatías en 3 o 4 estaciones y tiene compromiso renal, lo podríamos pasar de intermedio a alto, esto para efectos de las medidas preventivas que yo debo instalarle a mi paciente. ¿De acuerdo? Lo otro que debemos tener en cuenta siempre para definir nuestro paciente en cuanto al riesgo es la LDH y la masa voluminosa. Si la LDH está 2 veces por encima del valor superior de lo normal, siempre me va a conferir un riesgo mucho peor para el paciente que si la LDH es normal. Y la masa voluminosa o masa bulky, que cada vez entra un poco más en desuso porque con las diferentes terapias actuales pues eso ha ido cambiando.
Si queremos llevarnos para la casa una cifra, sería 10 centímetros. Sin embargo, sabemos que hay algunas otras patologías donde ese punto de 10 no existe. Puede ser 7, puede ser 8, pero más o menos como para llevarnos un dato, una masa que mida 7, 8 centímetros, ya podríamos considerar la masa voluminosa. Entonces, ¿cuál es el manejo de las alteraciones que encontramos aún sin tener todavía la lisis tumoral? ¿Qué hacemos con la hipercalcemia, con la falla renal, con la hiperuricemia, con la hiperfosfatemia? Fundamentalmente la estrategia es preventiva, porque en realidad, si bien podemos tener un 20-25% de probabilidad de desarrollar un síndrome, unas alteraciones de lisis tumoral de laboratorio, vamos a encontrar 5 o 7% de riesgo de desarrollar el síndrome de lisis tumoral. Entonces, las estrategias de prevención son fundamentales para impactar en esto y disminuir la morbimortalidad, los costos, el traslado a una unidad de diálisis, etc. Entonces, lo primero es estimar el riesgo para saber qué tan agresivo voy a hacer con la prevención de mi paciente. Lo segundo es la hidratación. Hidratación estamos hablando de 3-4 litros más o menos, lo cual puede generarnos un volumen de más o menos unos 100 a 150 ml o metro cuadrado por hora. Hidratarlos bien. Los diuréticos, si bien se consideran dentro de las opciones cuando el paciente tiene sobrecarga hídrica para minimizar un poco la sobrecarga, de lo contrario no se utilizan porque nos pueden empeorar el depósito de cristales a nivel renal, entonces los diuréticos tratamos de evitarlos. Y lo otro es el control del ácido úrico y de este tipo de toxinas derivadas del metabolismo de los ácidos nucleicos, como el alopurinol y la rasburicasa, que son los que tenemos disponibles en nuestro medio. Entonces, con respecto al alopurinol, sabemos que es un inhibidor de la xantina oxidasa. El mecanismo de acción pues, es actuar fundamentalmente en el catabolismo de las purinas, bloqueando la formación de hipoxantina y luego de xantina, pero no tiene impacto sobre el ácido úrico ya formado, y eso es importante saberlo porque si el paciente ya llega con una hiperuricemia importante, el ácido úrico no va a mejorar fundamentalmente por ponerle alopurinol al paciente. Va a mejorar porque lo voy a hidratar, porque le voy a aumentar la diuresis y todo esto, pero ese ácido úrico que ya se produjo no se va a favorecer su eliminación porque yo esté utilizando el alopurinol. Él bloquea la producción de nuevo ácido úrico. ¿De acuerdo? La dosis más o menos podemos llegar hasta 600, hasta 800 miligramos en 24 horas y lo vamos utilizando pues, durante todo el tiempo de tratamiento y luego queda en dosis más bajas como medida preventiva si logramos sacar al paciente adelante. Ese es el mecanismo entonces, un inhibidor de la xantina oxidasa. Y con respecto a la rasburicasa, estamos hablando de una molécula recombinante que es la urato oxidasa, que tiene un mecanismo adicional que además de bloquear por el tema de hipoxantinas y xantinas, también tiene además la posibilidad de llevar el ácido úrico, que es una sustancia muy poco soluble, a la alantoína, que es una sustancia que prácticamente en nuestra circulación y en nuestro sistema biológico no tiene ninguna funcionalidad, es muy hidrosoluble y eso es lo que facilita que rápidamente, gracias a la diuresis y a los volúmenes de líquido que instalemos, pues vamos a tener una mayor eliminación de esos productos y esto es lo que permite que logremos recuperar un paciente en cuestión de 24 a 48 horas. Se ha establecido dosis profiláctica, una dosis única de 3 miligramos por algunos grupos, sobre todo el grupo de los ingleses. Sin embargo, cuando ya se instaura el síndrome de lisis tumoral, se recomienda utilizar la dosis pautada de 0.15 a 0.2 miligramos por kilo por día y se puede ir hasta entre 5 y 7 días. En la práctica, ¿qué vemos? Que normalmente el paciente con a lo sumo 2 dosis de 2 miligramos, 2.5 miligramos de rasburicasa, el paciente ya logra controlar esto y eso impacta también un poco en la necesidad de llevar el paciente a terapia de reemplazo renal. Con respecto a la hiperfosfatemia y la hipocalcemia, es muy importante con respecto al calcio no corregir hipocalcemias asintomáticas porque empeoran los depósitos de calcio-fósforo en los túbulos renales. Y con respecto a la hiperfosfatemia, pues por supuesto tratar de utilizar quelantes de fósforo no cálcicos como el hidróxido de aluminio en fases iniciales, el sevelamer en fases un poco más avanzadas o si es necesario pues recurrir a la terapia de reemplazo renal. Y con respecto a la hipercalemia, pues ya todos en urgencias tienen mucho mayor manejo de la hipercalemia que muchos otros especialistas. Lo que sabemos con respecto al salbutamol, las soluciones mixtas, el gluconato de calcio, la terapia de reemplazo renal, siempre con el monitoreo electrocardiográfico. ¿Qué pasó con nuestro paciente? Al paciente lo sometimos a evaluación de la enfermedad, hicimos un estudio de médula ósea, hicimos un estudio del transcripto del BCR-ABL para saber en qué condiciones se encontraba
encontramos que tenía una biopsia de médula con características para considerar lo que se encontraba en una fase acelerada de la enfermedad, ¿sí? Con un transcripto para la enfermedad del 74%, lo cual sugiere una pérdida completa del control. Entonces este paciente hizo un síndrome de lisis tumoral, pero porque tenía una leucemia mieloide crónica que en otras condiciones se clasifica de bajo riesgo para lisis, pero al encontrarse en una fase acelerada con potencial riesgo de convertirse en una crisis blástica de leucemia aguda, pues desarrolló la lisis tumoral. Se reinició el tratamiento de imatinib 400 al día, esperando que con ello pues lograra el control de la enfermedad y evitar las complicaciones adicionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Mauricio por su excelente presentación. Le tenemos una única pregunta. Doctor Mauricio, usted nos habló que para el manejo del síndrome de lisis tumoral el pilar fundamental es la prevención. ¿Cuánto tiempo antes del inicio de la quimio, la radioterapia, se aconseja iniciar la profilaxis? Estamos hablando básicamente de que alrededor de unos 4 o 5 días el paciente debería estar recibiendo allopurinol, podría ser allopurinol, y mantener una muy buena hidratación desde casa, antes de 4 o 5 días. Bueno, muchas gracias, doctor Mauricio, muchas gracias al doctor Andrés Yepes y al doctor David Gómez por sus excelentes presentaciones. Parece que nos llegó otra pregunta, vamos a mirar. Sí, otra pregunta para el doctor Mauricio. En vista que la rasburicasa no siempre está disponible y ahora que la allopurinol salió del mercado, nos dicen ¿qué otra opción tenemos disponible en estos pacientes? Pues el allopurinol es un poco desabastecido, parece ser por temas de pandemia, pero no tenemos hasta ahora conocimiento de que haya salido del mercado propiamente. De pronto es un tema de desabastecimiento. La rasburicasa no está disponible normalmente pues en los centros, pero por medio de las rutas de urgencias que tienen las centrales farmacéuticas se puede conseguir el medicamento. Adicional a ello, pues es un medicamento que en principio a su ingreso al país tenía un costo muy elevado, que era de muy difícil acceso, pero en el año 2017, si no estoy mal, 18, se hizo una regulación por parte del Ministerio de Salud y el medicamento quedó regulado y el precio ya es mucho más asequible. Parece ser que estamos alrededor de, la caja trae 3 viales de 1.5 miligramos y creo que está por los lados de 800.000 pesos la caja, y era una caja de 8 o 10 millones de pesos. Entonces ya de pronto eso ha facilitado también el acceso. Lo hemos utilizado en el último semestre, creo, en el hospital por ahí unas 2 o 3 veces, entre Río Negro y Medellín, y creo que hemos tenido buenos resultados. Y el allopurinol, pues la verdad esperamos que vuelvan a comercializarlo, porque es fundamental para el tema preventivo. Y la rasburicasa, según las recomendaciones internacionales, solamente se reserva para los pacientes clasificados como de alto riesgo. Para los demás, el allopurinol es excelente. Hay otra molécula que es el febuxostat, pero no tiene indicación INVIMA para ello. Eso lo utilizan los reumatólogos en otras condiciones, en gota, etc. Esa era la última pregunta que nos hacían, que dejáramos claridad con respecto a en qué ocasiones utilizar allopurinol y en qué ocasiones utilizar rasburicasa. Pero yo creo que ya queda excelentemente respondida. Muchas gracias al doctor David Gómez, al doctor Andrés Yepes y al doctor Mauricio Alzate por sus excelentes conferencias. Esperamos que sigan conectados. Muchas gracias. Nos especializamos en pensar en ti. Tu salud es nuestra razón de existir. Lo hacemos todo por ti. San Vicente Fundación.